titulada Deferencia y Autoridad. Será dictada por el profesor Herbert Braun. Herbert Braun es un historiador colombiano, profesor en la Universidad de Virginia en Estados Unidos ya hace tiempo. Lo conocemos muy bien por su libro Mataron a Gaitán, publicado por la Universidad Nacional, algo así como 25 años antes, y otro libro que se conoció muy poco, que se llama El Secuestro. El Rescate, sí. No sé si usted publicó otro libro después. No, estoy en esas. Esos dos libros. Entonces le doy la palabra al doctor Braun. Muchas gracias. Voy a ver si me pueden oír sin el micrófono. Esto es un cuarto bastante bueno, yo creo que la acústica es bastante buena. Yo tengo una voz relativamente poderosa, posiblemente mi voz es más poderosa que mi mente, pero veremos. Estoy muy complacido de estar aquí hoy en este curso de diseminación de la historia de Colombia, para que se articule y se escriban cosas que se puedan entender con cierta facilidad dentro de un ámbito universitario y colegial. Le quiero agradecer al profesor Sierra a esta invitación para participar en este curso y a Rocío Londoño, que fue la que originalmente le sugirió al profesor Sierra que yo participase. Les voy a dar una presentación hoy a dos voces. Una es la voz mía como recopilador de la voz de los actores históricos y también como historiador. Son dos cosas un poco distintas. Y la otra voz, o las otras voces a otro nivel, son las voces de los actores históricos mismos. Y yo espero que con mi entonación ustedes podrán casi siempre detectar cuándo estoy hablando yo y cuándo están hablando ellos. Vamos a construir una escena, una escenografía, un contexto histórico, un lugar dentro del cual van a entrar y salir ciertos personajes de la historia de Colombia entre 1949 y 1950-51. Es como si fuera una obra teatral. Vamos a tener a varios actores liberales y conservadores que en esta obra no tienen mucha importancia, pero entran y salen en escena, serán identificados por su nombre, por sus palabras, y tenemos dos personajes principales. Uno es Laureano Gómez, caudillo, jefe del Partido Conservador, y el otro es Alfonso Hilarión, un sargento, un policía que fue nombrado alcalde del municipio de Muso, en Boyacá. Son los dos actores principales, los conoceremos más o menos a la mitad de la obra o de la presentación a dos voces. Voy a hablar aproximadamente unos 50 minutos. Al final voy a llegar a unas conclusiones muy rápidas, muy tajantes, algo elaboradas, pero no totalmente, más bien como sugerencias, sugestivas, más bien como preguntas, cosas que podríamos tratar de contestar, cosas que ustedes podrían llevarse para tratar de contestarlas, o quizá preguntas que no podemos contestar, porque yo estoy bastante bien convencido que la gran mayoría de las preguntas que no podemos contestar en la historia muchas veces son las preguntas más importantes. Estamos entonces en febrero de 1949, a menos de un año del 9 de abril. Unos días y un mes como otros de esa época, El Siglo, periódico del caudillo conservador Laureano Gómez,
El Tiempo, el periódico liberal del expresidente Eduardo Santos. Veamos. El editorialista de El Siglo escribía en un tono reflexivo en ese febrero de cómo se sentó una noche detrás de los fieles muros del ámbito familiar en Bogotá para escuchar los resultados de los últimos comicios electorales efectuados hace unos meses atrás. ¿Cómo inquietan y desazonan al hombre de orden?, pensó. Esas primeras cifras fortines de anarquía que proceden de los núcleos urbanos. Hace apenas unos días, el editorialista tuvo que presenciar una más de las apoteósicas manifestaciones urbanas que habían transformado la vida de la ciudad de Bogotá en los últimos años. Vio cómo la masa liberal se tomó de nuevo las calles de la capital, esta vez para conmemorar el primer aniversario de la manifestación del silencio, aquella del atardecer del 7 de febrero, convocada por el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, evento multitudinario que él, el conservador del siglo, entendía como preludio fiel de la inevitable explosión urbana tan solo 2 meses y 2 días después. En las páginas del periódico liberal El Tiempo, pudo él leer que la manifestación fue gigantesca. Hasta 150,000 personas colmaron la Plaza de Bolívar. Bogotá no había presenciado despliegue humano de esta proporción, gritaba uno de los titulares del Tiempo. Clara y perentoria notificación al conservatismo hizo Carlos Lleras Restrepo. Nadie podrá ser capaz de detener la marcha del pueblo hacia el Capitolio. El escritor conservador sintió, atemorizado, cómo era que los liberales no se irían a olvidar de Gaitán. Imponente ofrenda floral al doctor Gaitán. Todos sabemos que nunca como el 9 de abril, se acordaba el jefe conservador ante tal renovado despliegue liberal, se quemó tanta historia en tan pocas horas. Todo ello fue posible precisamente por esa descomposición democrática, por esa primacía minoritaria, por la capacidad de las masas urbanas de anular y soyuzgar la participación del campesinado en la política. Los conservadores lo perdieron todo el 9 de abril. Todo. Son muy pocos los que han estudiado esta época que han entendido esa pérdida pública y profesional. Yo tampoco la he entendido. Escribí mi libro Mataron a Gaitán no en contra de los conservadores, pero tampoco lo suficientemente con ellos. Estaba más cercano a los liberales sin ser liberal y a los gaitanistas sin ser gaitanista, pero demasiado alejado de los conservadores. Es una falla, yo creo, protuberante del libro. A Laureano le quemaron su casa y su periódico en cosa de minutos. No usemos entonces sus palabras para llegarle a los conservadores, para entenderles qué fue lo que significó el 9 de abril. El 8 de julio de 1948, el leopardo Augusto Ramírez Moreno pronuncia un discurso en el homenaje ofrecido en el Teatro Colón en desagravio al Santo Padre y a su nuncio en Colombia. Oigámoslo. Hemos desencadenado fuerzas que exceden nuestras potencias de ángeles engastados en fango y limitados por él. La raza humana marcha hacia su destrucción con el acompasado peso ineluctable de una funeral castrense. Los signos del horror manifiesto rayan la cúpula de la historia
incendiada y vibrante de relámpagos. El hombre se agita desesperado en un ámbito mortal de angustia irresistible, de duda que le desgarra el sistema nervioso y le horada la cabeza. En todas partes, lo que parece una hendidura se convierte en la devoradora fauce de la brecha. En lo que calificamos de filtración, logra instantánea magnitud espantable. Se trueca en catarata arrolladora, en desbordamiento incontenible que todo lo barre y anodada. Regresemos a nuestro editorialista del siglo, pensativo en su casa, en el mes de febrero de 1949. Ya entrada la noche, van llegando una tras otras, en apretada falange, los datos de nuestras aldeas tradicionales, cargadas de historia, donde la gran familia colombiana mantiene intactas su organización espiritual, el patrimonio de fe de los mayores, el acervo de nuestras esperanzas y alegrías, de nuestras viejas creencias y tristezas comunes. Juntos, esos votos eran la carga cerrada de fusilería al final de una batalla. Sentado al lado de la radio de su casa, al escritor conservador le llegaban una vez más esos antiguos sentimientos de heroísmo partidista. Se le calentaba la cabeza. Las masas campesinas eran la Colombia conservadora, la Colombia verdadera. Sus creadoras tradiciones de constante trabajo, de laboriosidad y de fe, las ubican por manera natural y lógica en las ideas tradicionalistas y católicas que el conservatismo colombiano ha sabido mantener. Sin embargo, la diaria realidad que dominaba la vida política de nuestro editorialista no tardó en perturbarlo de nuevo en esa larga noche. No cabía duda que la nueva política estaba hecha para las hordas desarraigadas, las montoneras de gentes espiritualmente anarquizadas que moran en los suburbios urbanos y operan con perniciosa eficacia y maligna rapidez. Una tras otra vez, el editorialista conservador pensaba en la política urbana como una táctica procesional, como algo continuo, constante, que traía el acceso cada día más creciente de la muchedumbre a la vida. En las últimas elecciones municipales del 5 de octubre, los liberales obtuvieron casi el 73% de los votos. El Partido Conservador se asomaba a su fin histórico. Sin ocultar su desespero, se fue en pos de alguna alternativa. Si para ello y para contrarrestar el peso minoritario y antidemocrático de las muchedumbres urbanas, es necesario movilizar las huestes rurales a las calles de Colombia en los grandes actos de afirmación doctrinaria del partido, los conservadores estaban en obligación de hacerlo. Pues la patria y los destinos superiores no pueden continuar a merced de las frenéticas legiones citadinas de la revolución social. Los conservadores no tardaron en emprender la lucha. El 14 de febrero, El Tiempo relata que los bogotanos que llegaron a la Plaza de Bolívar a las 6:30 de la tarde encontraron una atronadora manifestación política conservadora en el aire y, curiosos, la buscaban, también sin encontrarla, sobre el piso de la propia plaza. La ausencia física de los manifestantes
y la presencia oratoria, pero invisible de ellos mismos, tenían por causa un ingenioso procedimiento mecánico, un poderoso autoparlante conectado con los transmisores de radio, instalado lo mismo que los oradores y los manifestantes bajo techo, en el no muy espacioso, pero cómodo recinto del Teatro Municipal. De esta manera, escribía El Tiempo, la manifestación celebrada inicialmente en el recinto cerrado tomaba, sin las molestias del aire, el camino de la plaza pública. Dentro del recinto del Teatro Municipal, los ánimos conservadores se iban calentando. El propósito de la manifestación fue el de rectificar las calumnias de los oradores liberales, y especialmente las de Carlos Lleras Restrepo, uno de los duros del partido, en la manifestación del 7 de febrero. La oratoria llevó al senador Augusto Ramírez Moreno, quien ya conocemos, a declarar que desde el avión en que viajé a La Guajira divisé una tan numerosa marea de banderas azules que parecía que el firmamento se había trasladado del cielo a la tierra. Y a los conservadores que me escuchan, si están acostados, que se levanten. Si están comiendo, que abandonen sus platos. Lo contrario es una actitud tímida que no nos convence. Juan Uribe Cuaya se fijó en el pasado. Tenemos que defender la lira y la espada de Julio Arboleda, el bastón de mando de Mariarino, la pluma de Núñez, la erudición de Caro, el verbo de Concha, la sabiduría de Suárez, el dinamismo de Pedronel Ospina, el valor de Próspero Pinzón, el tacto de Jorge y Carlos Holguín, el genio de Guillermo Valencia. En el presente, la estampa viril y noble de Mariano Ospina Pérez, que prefirió ser presidente muerto que presidente fugitivo. La colaboración con los liberales significaba para ellos una falta de heroísmo. Jorge Leiva insistió que la unión nacional, en su verdadera acepción filosófica social, es letra muerte, simple ficción, convertida en numérica repartición de puestos públicos sin grandeza ni objeto que la justifique. El editorialista del Tiempo no tardó en saborear ese momento que le había ofrecido el tan cándido comentarista conservador. Los liberales se ubicaron al lado de la historia. Los periodistas conservadores tratan de ignorar que las ciudades, en todas las latitudes del planeta, simbolizan el grado de evolución creadora a que un país ha llegado, escribió el liberal con obvio deleite. Francia se sintetiza en París, Inglaterra en Londres, Italia en Roma, los Estados Unidos en Nueva York, Washington y Chicago. Ante la cruel coyuntura conservadora, tan fielmente descrita en las páginas de su periódico, el liberalismo se situaba al lado de la paz y de la concordia nacional. Las palabras del siglo no eran más que un nuevo método de dividir nuestra configuración unitaria e interdependiente de dos términos, urbano y rural, de ficticia e imposible hostilidad. Los dos términos, lejos de ser antagónicos, decían los liberales, representan factores solidarios de una congruente realidad. El futuro era liberal, Colombia era liberal. Mientras de un lado se busca el adiestramiento de los hombres, la enseñanza de las primeras letras y el cultivo de la inteligencia,
Del otro se prefiere el mantenimiento de la ignorancia secular que aún prevalece en nuestras vastas extensiones rurales. Los liberales sentían que el proceso histórico estaba a su lado, pero en los días que corrían no les quedaba en nada claro cómo llegarían a encarrilar ese movimiento inevitable y beneficiarse de él. Los conservadores, por su lado, empezaban a albergar cierta esperanza de que ese proceso se llegara a dilatar por lo menos a corto plazo, si no precisamente lo lograban esquivar del todo. Siendo el partido minoritario, con Mariano Ospina Pérez en el Palacio, tenían en sus manos el poder ejecutivo y con él la posibilidad de beneficiar económica y políticamente a sus seguidores en los municipios y en las aldeas. Los liberales buscaban desesperadamente compartir en algo del poder, con el cruce entre los altos mandos del Estado, con los nebulosos entendimientos de la Unión Nacional. Así se encontraron en la encrucijada de no saber cuándo llamar a sus seguidores a que se manifestaran en las calles, en que coparan la ciudad, y cuándo pedirles que se calmaran y desistieran de hacerlo. La presencia de la multitud liberal desaparecía de las calles. Los grandes problemas del liberalismo no se resuelven ahora, por razón de las circunstancias en el ambiente multitudinario que era habitual, escriben los liberales. Las asambleas al aire libre en el Circo de Santa María, las conferencias en el Teatro Municipal han sido reemplazadas por discretas juntas en los salones de la vieja casona, de paredes de tapia pisada al estilo santafereño, donde funciona la dirección liberal. Alfonso López llega tan solo a la clausura de una convención liberal. Eduardo Santos lo recibió elogiosamente, porque andemos juntos en el camino del sufrimiento. Darío Echandía, con su temperamento tolimense y su simpatía nonchalanza, se retiró de la política. No ha vuelto a intervenir públicamente. Vive en su casa de la avenida 39, 15, 13, consagrado a sus libros, reconstruyendo sobre la obra de Michelet, de Ranque y de Sorel el itinerario de los errores de los hombres. Ejerce discretamente su profesión de abogado. Como tiene muchos motivos para estar pesimista, no ha querido contagiar a sus colegas con su melancolía. Luis López de Mesa dictaminó que el liberalismo está compactado en el dolor, pero no para la acción. Aquí tenemos una de las grandes diferencias entre los dos partidos políticos que nos dice mucho sobre los conservadores, que son los que nos interesan hoy. Los otros, los liberales, sufrían, vivían en la melancolía, pensaban en el desierto, no lograban llenar las horas de cada día, se retiraban de la vida política, no lograban mantener sus lazos con sus partidarios, con sus séquitos, dejaban de ser conocidos, de ser célebres, de ser famosos, de ser poderosos, se deprimieron. Los conservadores, de la profunda angustia, surgieron a la acción, al heroísmo, a recuperar el país, a infundir autoridad y deferencia, orden, a sangre y fuego, tradición, religión, la vida de la moral, el respeto, las distancias, las diferencias humanas, un futuro para ellos y para el país. Eran la ley,
eran el gobierno. A los conservadores los podemos llegar a entender a través del testimonio de un sargento de la policía, Alfonso Hilarión, en Muso, Boyacá, en su libro Balas de la Ley. Vaya título. Y en el testimonio de Saúl Fajardo, un guerrillero liberal gaitanista pueblerino, farmacéuta de Jacopí, Cundinamarca, ahí al lado de Muso, quien escribió Aventuras de un pobre diablo. Vaya título. Hilarión sale vivo de la violencia. El viernes 5 de diciembre de 1952 aparece un titular en la primera página del Tiempo. Saúl Fajardo fue muerto a tiros en las puertas de la cárcel Modelo el martes. Un suboficial del ejército disparó sobre él cuando emprendía la fuga hacia el sur, según reza el comunicado oficial. La famosa ley de fuga, arma del gobierno. Este país es ingobernable, decía una y otra vez Laureano Gómez. Porque jamás hemos querido tener verdadero gobierno. Porque jamás hemos querido tener verdadero gobierno. Laureano Gómez se posesionó en medio de del más extraordinario fervor popular. El caudillo conservador llegó a la presidencia el 7 de agosto de 1950. Haré gobierno para todos los colombianos, declara el presidente electo, doctor Gómez. He sido político, pero en la presidencia abandonaré la menor pasión política. La ciudad se festejaba. Las páginas sociales se llenaban de fotos y relatos de banquetes. Bellos candelabros de bacarat obsequiaron las damas de la capital a doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Calibán, el famoso escritor y ensayista liberal, se unía al momento. Laureano Gómez escribe: no sabe de diversiones, ni de placeres, ni de ocios. Es en efecto una pulcritud total en su vida pública y privada. No tiene esa sal de la vida que son los vicios. No fuma, no juega, no bebe. Es perfecto y terrible. Es desinteresado y carece de ambiciones personales. El doctor Augusto Ramírez Moreno manifestaba que el nuevo presidente los supera a todos, Suárez, Ospina, Uribe, Olaya, por la continuidad en el esfuerzo, por la delectación en el combate, por el misterio del corazón leonino, por el sentido de la estrategia parlamentaria, por el vigor de los golpes oratorios y por la tranquilidad extrahumana ante la turba. A todo ello se agrega la silueta rampante, una acción magnífica de procónsul, la inteligencia ágil y segura, temible máquina de razonamientos, la pulcritud esmerada de su vida, el vigor físico, un sistema nervioso de bronce, la ordenación clásica de las ideas y su palabra honda. Seguramente en los últimos años la intensidad de su prestigio no ha sido superada. La fe inmóvil que tiene en la libertad y en la democracia es un homenaje a Colombia que siempre lo recordará entre sus más leales servidores. Las palabras, el don de las palabras. Los liberales se perdían en su depresión. Teniendo la historia por enfrente, no sabían qué comunicarle a sus seguidores. Los conservadores, sin un futuro en la historia, tenían las palabras, las ideas,
el discurso, estrechaba las relaciones con los conservadores en el campo y en los pueblos. Acordémonos, a los conservadores que me escuchan, si están acostados, que se levanten. Si están comiendo, que abandonen sus platos. Lo contrario es una actitud tímida que no nos convence. ¿Un llamado a la violencia? No. Quizá. Depende. ¿Un llamado a la acción? ¿Sí? A la autoridad, al coraje, a la soberbia, al egoísmo, hacia la ley, a la religión, a la tradición, a Dios. A Dios. Un llamado a la acción, a la autoridad que contiene momentos de violencia, quizá, seguramente. El general de la policía, Delfín Torres, hombre conservador, llama a Bogotá a Alfonso Hilarión, quien se encuentra en Leticia manteniendo el orden. A usted lo voy a mandar de alcalde militar a Muso en Boyacá, le informa. Como ordene mi general, le responde el sargento. ¿Le habrá dicho algo más el general de la policía? ¿Habrá mencionado a los liberales que dominaban en el pueblo? ¿Le habrá dicho que matara a liberales? Lo más probable es que no. Los conservadores tenían el discurso del orden, la autoridad y la ley. ¿Le habrá dicho imponga el orden? Quizá. Hilarión llega solo, como casi todos los alcaldes militares llegaban solos. Llegué a Muso y debí parecerles mucho menos que un merengue a la puerta de la escuela. Una persona, una acción, personalidad y autoridad. Laureano e Hilarión. Hilarión y Laureano. Cada cual a su nivel, en su estado, en su posición, en una misma acción heroica. Hilarión se enfrenta al matón de fama del pueblo, quien le dice: ¿qué tan valientes son ustedes, señor alcalde? Que anoche le arrié la madre a los policías, les puse el revólver en el pecho y no me los eché de lástima, y todavía no me ha echado a la cárcel. Uno contra uno. La violencia en Colombia. Voluntad, valentía, reputación, masculinidad, honra. Hilarión lo encarcela, pero los liberales de Muso logran que el secretario liberal del gobernador conservador de Boyacá mande un telegrama ordenándolo que se salga inmediatamente del pueblo. Hilarión se tiene que ir. Los liberales aparentemente le han ganado. Hilarión acude al gobernador José María Villarreal, el que mandó la tropa a Bogotá y salvó la ciudad en el 9 de abril. Hilarión lo conoce,
se reúne con él y nos dice lo siguiente del gobernador. El sargento dice, escribe: atropellado por el odio liberal, su alma adquirió durante los 16 años de ignominia el recio temple del alma de los héroes. Enseñado en los preceptos de nuestro jefe y señor Laureano Gómez, supo desde el primer día imponer su personalidad de combatiente. Se burló olímpicamente de las amenazas liberales en la prensa de la oposición y, no importándole sino redimir del ostracismo y de la muerte al pueblo boyacense y con él a toda la república, acudía a todas partes donde el bandolerismo liberal diezmaba a los conservadores. Al conjuro de ese nombre iba yo ahora por esos caminos de la muerte y de emboscadas. Al conjuro de ese nombre. El gobernador lo manda de regreso a Musco. Hilarión mataba. Hilarión mataba a liberales por ser liberales. Es posible, pero claro está, en su libro, si lo hace, no lo reconoce. Lo importante es que no lo tiene que reconocer. Trae el orden, la ley, la justicia. Impone su autoridad, su personalidad. Encarcela a liberales que han cometido delitos. Encarcela a liberales a los que se les acusa de haber cometido delitos. A bandoleros, peor que subversivos, peor que revolucionarios. Bandoleros que por definición del orden son ilegales, criminales, aunque son criminales. La prensa liberal dice que Hilarión es un matón. Puede ser. En todo caso, Alfonso Hilarión se enorgullece de su labor, de ser un hombre fuerte y temido. ¡Ahí, Chulavita!, le dice a uno. ¡Déjeme a ese Chulavita a mí!, le dice a otro. ¡Tiemblen a ese Chulavita!, grita un tercero, mientras él camina por la calle principal de Musco. Se engrandece, tiene la autoridad. Lo conocen como Chulavita, un matón conservador. Los 4 policías de Muso, auténticos chulavitas, dice Hilarión, eran hombres con honor. Sabían que iban a morir porque nosotros ofrecíamos el blanco mientras ellos se estaban atrincherando. Y al final, Hilarión nos dice lo siguiente: a mi paso todos se escondían, o si mi presencia los cogía de sorpresa, me saludaban como un esclavo lo haría con su señor. Aquí encontramos, creo yo, una clave para entender el accionar conservador durante los años de la violencia de los 50. Laureano e Hilarión buscaban lo mismo. Ellos, los conservadores, tenían lo que los liberales en esos años nunca lograron: un discurso en común, una misma visión entre los de arriba y los de en medio, entre los hombres de la ciudad y los de las provincias,
entre los hombres de frac, corbata y vestido y los de ruana, entre los utópicos y los pragmáticos, entre los hombres que no portaban armas y los de navaja, machete y pistola, entre los hombres que usaban la boca y los que empleaban los brazos. Ambos buscaban, a base del dominio, del coraje, de la personalidad, de la acción heroica, del gesto, a base de todo eso que los seres humanos pueden tener por dentro, ambos buscaban y encontraron el orden y la autoridad. Detrás de todas estas confluencias yace una verdad conservadora, un contexto un poco más amplio que es fundamental para entender a los conservadores, a Laureano a Hilarión. Ambos creían en el bien común. ¿Qué es el bien común? El objeto de la autoridad política no es propiamente el individuo en sí, sino el pueblo considerado como un todo orgánico. La autoridad política se manifiesta en el aparato del Estado, que tiene derecho a exigir obediencia por parte del individuo, no en virtud de constituir un agregado de voluntades individuales, sino porque es un poder de los que son más elevados. Hilarión tiene esa visión del mundo y la puede representar. Es un hombre más elevado, representa al Estado en uso, al bien común de Colombia, representado por personas como él en contra de los liberales, que eran criminales. Laureano e Hilarión no tienen fe en instituciones contractuales, racionales de la sociedad. Creen más bien en esas cosas que unen a los seres humanos por medio de la moral, de la espiritualidad, de cosas irracionales, como la familia y la religión. Actuaban sobre ese tipo de convencimientos para llevar el orden a Colombia. Ambos, Laureano e Hilarión, cada uno de acuerdo con sus habilidades y sus situaciones, representaban al Estado, el bien común, la sociedad, y ambos sentían la obligación de ejercer esa autoridad para el bien de todos. Ellos representaban la colectividad que era más importante que cada uno y que todos los individuos que existían a su alrededor. En busca del bien común, necesariamente, algunos individuos, especialmente los malos, tendrían desafortunadamente que perder las vidas, que perder sus vidas. Y aquí hay una verdad conservadora quizás aún más importante para comprender esa relación que lograron los de arriba y los de en medio. Los conservadores, Hilarión y Laureano, entendían que la igualdad humana no existía, que no era una realidad, que no era un ideal, que no era un fin utópico. Ellos eran realistas, no eran demagogos, como ellos decían lo eran los liberales, haciendo promesas imposibles de satisfacer. Los conservadores tenían una visión incluyente
incluyente de la sociedad, una visión de la nación colombiana en la cual podrían participar todos desigualmente, en términos de diferencias y de distancias. Así se construía una sociedad en la cual se podría valorar a cada cual por lo que era. Y era así que ellos sentían que valoraban al humilde campesino en las veredas del país. Tenían una visión jerárquica de la sociedad. Hilarión participaba ansioso, gustoso en esa sociedad para poder imponerse, para poder ser un líder, para poder asociarse con Laureano, con el Estado, con la autoridad. Si no hubiera sido por los liberales, seguramente con esta visión orgánica del bien común, jerárquica e incluyente, hubieran creado un país armonioso en los años 50. Y para los conservadores, el uso de la razón, de la mente, no era lo fundamental en la vida de los seres humanos, ya que no todos podían tener el uso de la razón. Laureano y también Hilarión lograban comunicarse con los otros, los que estaban por debajo de ellos en la sociedad, por medio de la autoridad moral, del sentimiento, de la espiritualidad, de la acción, del gesto. Lo que importaba no era el pensar, sino el accionar, la acción intrépida. Los conservadores eran intrépidos, heroicos y hasta románticos. Los chulavitas lograban una visión moral de su accionar en el campo, de su violencia en contra de otros, de los liberales, contra los bandoleros y los revolucionarios. Ahora, concluyamos. La conclusión demasiado rápida, como les dije al comienzo, con algunas preguntas y sugestiones. Hilarión ¿qué vamos a pensar de Hilarión? Traigo a esta presentación únicamente a un escritor que no sea los que ya están en la escena, un politólogo, Fernando Guillén Martínez, en un libro que se llama Raíz y Futuro de la Revolución, publicado por primera vez en 1963. Guillén Martínez dice lo siguiente: el bandolero, el chulavita, en busca de seguridad psicológica, se insertó en su comunidad rural de un modo negativo, no para participar del esfuerzo común, del mejoramiento colectivo, sino con el ánimo desesperado de dominarla. Y dice además: la violencia colombiana es la forma más aguda del deseo individual por imponer su propia personalidad sobre la masa de sus similares, sacando avante en cualquier forma posible la necesidad de fingir superioridades sociales, económicas y de honra. ¿Será Hilarión, que llega con todas estas ideas y vive así? ¿Será posible? Acordémonos de sus palabras.
me saludaban como un esclavo lo haría con su señor. ¿Y Laureano? ¿Qué vamos a pensar de Laureano? En Colombia no sabemos qué pensar en Laureano. Yo tampoco sé qué pensar en Laureano. Laureano Gómez y la violencia. ¿Cómo la vivió él? ¿Cómo la sintió él? ¿Cómo la entendió él? Laureano estaba convencido de que en el hombre había una tremenda tendencia hacia el mal. Por eso su visión moralista, un tremendo intento de ir en contra de esa naturaleza, de esa maldad humana. Era un hombre que estaba convencido de la descomposición social del hombre y del país. Estaba convencido de lo difícil que era vivir una vida moral, de probidad. Es posible que la violencia colombiana de los años 49, 50, 51, 52, 46, 31, 32 que convenció a Laureano de que tenía razón, de que Colombia era ingobernable, de que el hombre era malo, de que personas como él no podían hacer lo suficiente para cambiar ese mundo que existía a su alrededor. Y cuando los seres humanos se convencen de que las ideas que tienen por dentro son correctas, se creen personas morales. Nos pasa a todos, me pasa a mí. Laureano tampoco logra gobernar. Llega y no lo puede. ¿Por qué? ¿Le faltó autoridad? ¿Le faltó a él lo que él buscaba? ¿Qué habrá sentido si eso fue así? ¿Le faltó personalidad? ¿O será que ya estaba muy viejo y muy mal de salud? Puede ser. No se enteró de muchas de las cosas que ocurrían en su gobierno. Pero ya unos años después, con un poco mejor de salud, se reunió con sus amigos y sus enemigos liberales en algún lugar de España y llegaron a un acuerdo para que ojalá posiblemente en un futuro muy cercano llegara otra vez algún tipo de gobierno a Colombia. Porque no cabe duda, lo que Laureano Gómez quería era un gobierno con autoridad. Muchas gracias. Tú decides. Pero vamos entonces a iniciar una sesión de preguntas. ¿Quiénes tienen? Una pregunta, digamos, ¿cómo se da cuenta con los textos que usted leía, que escribía el editorialista del siglo, que de pronto ahí está, detrás de eso está Laureano, digamos, y son fragmentos, digamos, instigadores? Si digamos los conservadores creían que las masas conservadoras estaban en el campo, ¿hacia quién iban dirigidos? Es decir, ¿cuáles eran los receptores que ellos tenían en mente de ese tipo de material? De los editoriales del periódico conservador que no leía las masas conservadoras en el campo.
curiosa su interpretación de las primeras palabras de los conservadores, que usted las conoce y las ve, las lee, las oye como instigadoras. Yo se las quise presentar como agónicas, como angustiantes, como desesperadas, como no, carajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo no vi en esas primeras palabras, hay otras, claro está, o no sé cuántas, que son hostigantes, puede ser, pero eso de que lleguen los conservadores a decir vamos a traer a los campesinos no me debo reír, que no nos debemos reír de los que estamos estudiando, ¿verdad? Que van a traer a los campesinos a las calles de Bogotá para hacer una manifestación es un signo de su desespero. Tan sentido. ¿Sí? Y entonces, como sabe que no pueden hacer una manifestación en la Plaza Bolívar porque no les llegan más de 10,000 personas, imaginémonos unos conservadores, estos que, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer? Oye, ¿qué tal si lo hacemos en el Teatro Municipal y sacamos los autoparlantes? ¿Sienten estos pobres desesperados que tienen alguna voz pública cuando no la tienen? ¿Sí? Ahora, usted también me dice que seguramente detrás de esas palabras está Laureano Gómez. No, ¿por qué? No veo por qué. El propietario del periódico. Pero el propietario del periódico no estaba necesariamente detrás de todas las palabras. Había uno iba al conjuro del otro. Estaban unidos, tenían una visión similar. Y dentro del siglo habían diferencias, diferentes posiciones. Y el Laureano Gómez permitía, le gustaban esas cosas. Muchas veces estaba en el exilio, no podía, ¿sí? No controlaba día a día. ¿Sí? Sí. Yo tengo una pregunta y va enfocada a lo siguiente. Pues ese personaje que es muy polémico, Laureano Gómez, siempre he tenido la duda de que era un gran actor, digámoslo, del teatro en la política, que no tenía esa convicción con que uno a veces se lo presenta de sus ideas católicas, de sus ideas moralistas, conservadoras, en el buen término de la palabra. Si uno se pone a esculcar la vida de él, encuentra que su supuesto peor enemigo, que era Alfonso López Pumarejo, era su compadre, y ambos tomaban traguito por la noche en sus respectivas casas y jugaban cartas, y ante la opinión, mientras ejercían la política, eran acérrimos enemigos. El Laureano que usted presenta, me da la impresión a mí, eso lo he entendido, es el Laureano con ideología, consecuente con la ideología. Entonces mi pregunta va allí. Usted como estudioso de la universidad, ¿dónde lo ubica? ¿Efectivamente es un convencido ideológico